Hola a todos, tengan muy buena noche de viernes 8 de octubre. Ya casi llegamos al Black Fraude que siempre todos los años yo empiezo a recomendarles que, ya que no nos han educado financieramente en este país para poder administrar nuestras finanzas, que por lo menos entonces tengamos conciencia nosotros, que al no haberlo sido, lo mejor es ser prudentes y tratar de comenzar a aprender a organizar nuestras finanzas para que no nos gastemos lo que no tenemos, para que no endeudemos lo que estamos por recibir de nuestros salarios y que aprendamos a llevar, aunque sea lo más simple y básico, de ese ingreso que tenemos fijo mensual, los que lo tenemos, bendito Dios, y los pasivos o las deudas o las obligaciones fijas mensuales. Entonces, si usted al restar las deudas tiene más que el ingreso, hay unas banderitas rojas que le están anunciando a usted que tiene que priorizar gastos o que tiene que recortar gastos o que tiene que prestar muchísima atención en sus cuentas. Es muy saludable si nosotros pasamos esta información a otras personas. Yo sé que es difícil porque no todos les alcanza para lo que necesitan básico, pero las personas que cubren lo básico, que cubrimos lo básico, tendemos a ser consumistas porque así nos han enseñado a hacer. Esta es la sociedad en donde les ha interesado a algunos incrementar sus riquezas, seguir acumulando sus riquezas a costillas de nosotros. Entonces, en ese sentido, quiero abrir este programa de plataforma de este viernes, esperando de verdad que se apruebe esa eliminación y regulación que se quiere hacer sobre las tarjetas de crédito, en la eliminación de esa membresía, que en algunos casos es hasta de $125, y si tienen adicional ya llega pues casi a $200. Es de verdad una conducta y práctica muy abusiva que no ha tenido regulación o que la regulación ha sido muy favorable para grupos de poder, grupos económicos, siempre en detrimento de la población. Y ojalá, de verdad, pero que venga a la par de una política pública en donde se nos eduque como población a poder administrar nuestras finanzas, en donde ese promocional y esa compra de publicidad que se viene por el Black Fraude, por ese viernes negro de fraude, porque es donde nos hacen los precios que nos ponen son los precios normales, pero nos dicen que están en oferta. Si usted fue en marzo y digamos algo que valía un televisor, un ejemplo, que valía $400 entonces, ahora nos dicen antes 600, ahora en oferta 400. Y nosotros salimos muy contentos creyendo que nos hemos ahorrado tremendo por más del 25% quizás del valor original, pero no es cierto. Sí hay que buscar cuando son artículos de necesidad, que usted necesita su refrigeradora, su cocina, y pues primero Dios la puede comprar. Trate de buscar precios con tasa cero, es decir, cuotas tasa cero. Hay que buscar opciones, hay que ser eh, aprendices para que con las tarjetas de crédito, para que los bancos nos den dinero a nosotros y no nosotros a los bancos. Eso quiere decir que cada vez que usted use esa tarjeta, abónele de inmediato, si está en la posibilidad, ese sería el escenario ideal, así acumula puntos y luego compra con puntos. Esa sería como una buena estrategia para invertir ese rol en el que nos han incrustado como comunidad, en donde nosotros solo gastamos, 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 y cuando alguien, ojalá y todos nos propusiéramos, hagamos cuentas, cuánto terminamos pagando por cada $100 que usamos en una tarjeta de crédito en un año, en un mes, si los intereses son hasta del 40%. Y con eso es poco, porque a veces es hasta más, a veces es menos, claro. Sin embargo, pues uno termina pagando hasta 4 veces más lo que le prestan. Así que muy consciente sobre ese tema, no quería dejar de abrir sin este mensaje porque ya nos acercamos a esa coyuntura y además porque se está discutiendo en la Asamblea este aspecto que me parece muy valioso, que se comience a regular todos esos sectores económicos que acumulan sus riquezas a costillas de los salvadoreños trabajadores, de los que sí pagamos impuestos y que no nos vamos a acumular riquezas evadiendo o producto de actividades ilícitas allá en los papeles de Panamá o ahora en los papeles de Pandora. Que qué casualidad que justo durante el gobierno de algunos funcionarios o justamente o inmediatamente después aparecen creando sociedades. Y sí, es cierto, hay que reconocerlo. Pertenecer o abrir sociedades o llevar dinero a un paraíso fiscal no es delito. El delito es evadir impuestos, el delito es esconder dinero producto de actividades ilícitas, y es con dinero fiat, es decir, dinero palpable y sonante como un dólar, como un euro.
Esto no está pasando con criptos, que con criptos también puede pasar, por supuesto, pero no es que no pase con dólares porque pasa y mucho. También me hacían unas preguntas que vamos a evacuar sobre mi plataforma anterior, pero como siempre, les agradezco por los likes en las páginas de plataforma-SV, de Facebook y de Twitter, por visitar el canal de Informa TVX para ver toda la programación de este canal y por supuesto las plataformas a las 7 de la noche, en especial los días viernes. Y también por sintonizarnos en cable 23 de Claro, de Claro TV y Cable Color y 28 de Tigo Digital y todos los canales que ya nos reproducen también en Oriente y en Estados Unidos. Vimos, en realidad hay muchos temas de coyuntura en esta semana y a mí digamos, para mí resultó bastante positivo, me agradó muchísimo el asunto de los 280 millones que ahora tenemos posibilidades de recuperar como Estado, esos 280 millones que podríamos preguntarnos nosotros, ¿se los perdonaron la Asamblea Legislativa de ese momento a iniciativa del ex diputado Parque? ¿Se los perdonaron a amigos en el 2018? Es decir, estos impuestos que el Ministerio de Hacienda, que en algunos casos ya estaban listos para dar su dictamen, en otros casos todavía estaban en investigación, todavía quedaban alrededor de 90 días, pero que se decidió perdonar probablemente a muchos amigos en ese momento. Me da mucha satisfacción escuchar que ahora se reviven esos días. Hay que estudiar si el paso del tiempo afectó el tema de la prescripción. Claramente hay una interrupción legal que, en mi opinión, sí interrumpe, digamos que esto trasciende a la esfera penal, que sí interrumpiría el ejercicio de la acción, que en tema administrativo pues quedó suspendido por esta situación que ahora fue declarada inconstitucional, el decreto 127. Entonces, es como que si estamos regresando a esos días que nos robaron a los salvadoreños para poder recuperar esos 280 millones que le fueron perdonados muy probablemente a algunos amigos. Nos gustaría saber como salvadoreños a qué amigos o a qué personas o quiénes fueron las sociedades beneficiarias de esta condonación en el 2018. Todos ya presumimos y hay secretos a voces sobre quiénes se trata, pero queremos saberlo y creo que tenemos derecho a saberlo. Es cierto que en sede administrativa hay un tema de secreto, pero me imagino que en más de algún caso será interrumpida la auditoría para informar a la Fiscalía por la probable comisión de delitos y en ese momento pues ya nosotros tenemos derecho a saber, es un proceso penal y tendríamos, si se judicializa, el derecho de saberlo. Ojalá y se dé esto y se pueda recuperar estos millones perdidos, porque son solamente una de las muchas acciones que se generaron desde la misma Asamblea Legislativa para proteger amigos. Pero como dicen también todos en el suelo, todos en la cama, ¿verdad? No se vale que critiquemos antes, pero que en la actualidad se vayan a dar condonaciones del pago de multas, por ejemplo, o porque son amigos de una aerolínea, o porque esta aerolínea es amiga de, etcétera. Es decir, si allá estamos hablando que hay personas que no pagan impuestos y que debieron pagarlos y que se les perdonó vía legislativa, pues ojalá y eso tampoco se dé en la actualidad, porque entonces estamos replicando. Y lo cierto es que cada dólar que esta gente no paga, lo terminamos pagando nosotros, los ciudadanos promedio, los ciudadanos que somos cumplidos con Hacienda y que siempre pagamos nuestros impuestos y que si no los pagamos, Hacienda no nos perdona. No deberían de perdonar a estos, y en realidad estos ganan más, tienen mejor posibilidades, tienen mejores ganancias, tienen que pagar más. No tienen por qué estar siendo perdonados porque son los cheros, porque son los que nos pagan las campañas electorales o porque es decir, por la razón que sea, no es equitativo, no es justo, no respeta el artículo 3 de la Constitución, el hecho que a nosotros se nos haga pagar por todos estos evasores. Estos evasores que al final del día terminan resultando que se llevaron sus riquezas a los paraísos fiscales. Aquí tenemos que fortalecer todas esas medidas o todas esas puertas que han quedado abiertas para que estén eludiendo el pago de impuestos. Es decir, aquí necesitamos, bueno, si nos vamos a trascender a nivel internacional, necesitamos de verdad empezar a implementar progresivamente, pero rápido, las 15 recomendaciones de la OCDE para los PEPs. Es decir, aquí se está
evadiendo impuestos, aquí se está eludiendo, aquí se está llevando el dinero a paraísos fiscales, aquí no se están cobrando impuestos a personas que se deben de cobrar, aquí hay convenios mediante los cuales se facilita la evasión de impuestos, la ilusión, que eso no es delito, pero que ciertamente nos está dañando y que al final muchos de estos dineros van a parar a paraísos fiscales. Es el hoyo negro con el cual una parte de todo ese dinero que se va en el mundo y que va a parar a paraísos fiscales y acabaría la pobreza mundial. Son estudios los que se han hecho sobre ese tema. Entonces, no es cualquier cosa. 280 millones dirán, sí, pero es que se gastan más en son 280 millones que si nosotros los demás pagamos, entonces que nos los perdonen a nosotros también. Es decir, si le perdonaron a uno, le tienen que perdonar a todos. Lo cierto es que aquí, a mí, por lo menos, nunca me han perdonado el pago de mis impuestos. ¿Por qué a estas empresas que acumulan sus riquezas a costillas del resto de salvadoreños promedio se les tiene que perdonar impuestos y a nosotros no? Si se va a hacer un incentivo para trabajo, para generar empleo, pues que sea un incentivo claro, parejo y equitativo, justo, que tenga realmente bondades para los trabajadores y no solamente bondades para el sector empresarial. Tiene que ser equitativo porque tiene que ser parejo para todas las empresas que tengan las mismas posibilidades. Es una deuda que se tiene que saldar. No estoy diciendo, como me dijeron antes, mire, pues que el gobierno no es el responsable de los desmovilizados y de los excombatientes. Nunca dije eso. Lo que dije es responsabilidad del gobierno actual hacerse cargo de esta gente. Que si fue culpa de aquellos, nada tiene que ver. La responsabilidad es de quien está en el gobierno, nos guste o no nos guste, así es, porque para eso es el gobierno. Si es culpa de aquellos, sí, pero es responsabilidad del gobierno actual de darle solución en estos 5 años o dejar planteadas las bases, las condiciones para que se les pueda dar solución a corto plazo. No es como la ley de la reconciliación o la de la amnistía que estaban esperando la asamblea anterior que murieran todos los responsables para que no tuvieran que responder por sus crímenes, para hacer una verdadera ley de reconciliación en donde se tenga justicia, ¿verdad? Reparación, garantía de no repetición para las víctimas. Lo mismo está pasando aquí, están esperando, es decir, no hay que hacer esas trampas de que esperemos mejor que se mueran algunas personas para que dejen de reclamar sus derechos. Estas personas sirvieron a su país, entregaron sus vidas, las de sus familiares, y pareciera que todos los gobiernos desde hace 30 años han venido solo pasándose la batuta, hacete cargo vos, y están esperando que se mueran para no responderles por las cosas que sí deben responderse, lo que sea justo, lo que sea equitativo también. Ahora, no es culpa de los actuales, pero ciertamente son los que tienen la responsabilidad de responder. Entonces, continuando con lo otro, son 280 millones que se perdonaron de una forma ilegítima, haciendo fraude a través de una ley que fue aprobada, un decreto que fue aprobado el 127, con el único objeto de beneficiar a grupos pequeños de poder. Ojalá y se recupere este dinero, ojalá y podamos ver su utilización en verdaderas políticas públicas y que sirvan para realmente favorecer a los salvadoreños que han sido necesitados en todos, que no han tenido calidad de vida, que no tienen calidad de vida actualmente, y que es un trabajo que debería de ser el objetivo de mejorar de cada gobierno. Así que 280 millones perdonados a amigos en el 2018, yo creo que sí. Pero las investigaciones nos van a dar la razón o nos la van a quitar. Esperemos a ver qué resulta de esta situación. Por otra parte, también me hacían una pregunta y abogada, ¿usted asesoró a don Pablito para que se atara ese acuerdo? No les, mire, lo he dicho en otras ocasiones, pero rápidamente lo voy a reiterar. Como abogados, nosotros tenemos la obligación de decirle a nuestros clientes las posibilidades y las legalidades sobre las situaciones que se están dando. Nuestros clientes sabían correctamente que aceptar los procedimientos abreviados era la única posibilidad de ver su libertad en poco tiempo. Y por otra parte, don Pablito estaba muy consciente también que esa era la única posibilidad, que no lo condenaran a 16 años como pasó, pero él decidió no aceptar el negocio. Ese fue un trato, ese abreviado fue una negociación, ya no fue, ya a las personas procesadas ya no les importaba su dignidad, ya no les importaba su honor, su reputación, lo que les importaba era su libertad. Y yo creo que hay que estar en la posición de ellos como para hacer esa ponderación y decidir que su libertad valía más que estar presos por 16 años por delitos por los que ellos consideran y que yo como su defensora también consideré en su momento y considero aún que no habían cometido. Entonces, entre pasar, entre lo que pasó
con dos de los procesados, don Francisco y don Jorgito, y lo que le pasó a don Pablito, ustedes en su posición, yo en su posición hubiera hecho el negocio, porque al final del día uno de ellos nos dijo, yo no me quiero morir en la cárcel, soy una persona de más de 70 años y con mucha razón, ¿cómo le voy a decir yo como abogada, no haga el trato? Es decir, yo le expliqué, mire, esta es la situación, si usted acepta el trato, tiene que admitir culpabilidad, aunque no sea cierto, pero tiene que admitirla, tiene que confesar. Ese es el acuerdo, tiene que renunciar a la prueba, aunque eso no sea justo, aunque eso se considere un poco antiético y quizás raye en lo ilegal, pero esas eran las condiciones de fiscalía, o se aceptaban o eran condenados como don Pablito a 16 años. Don Pablito ciertamente creyó que el sistema lo iba a defender, que su inocencia iba a prevalecer, que los jueces iban a valorar de verdad la prueba, que no iban a ceder a presiones internacionales ni de ninguna naturaleza, pero le resultó el tiro por la culata. El sistema no le respondió, lo condenaron a 16 años y todos sabemos la historia de don Pablito ahora. Así que sí lo asesoré, sí lo asesoramos como equipo de defensa. Ellos estuvieron desde el inicio bien conscientes en cada una de sus posibilidades y todo lo que iba a suceder dentro del proceso. Creo que fuimos bastante responsables y ellos estuvieron siempre muy satisfechos con nuestra representación. Lastimosamente a la hora que toca, y eso por eso yo les digo a los funcionarios que salieron, a los actuales y a los que vienen, miren, si cuando están en el banquillo los acusados, todos terminan hablando y cediendo, todos terminan hablando si son culpables y quemando a todo el mundo. Y los que son inocentes, como el caso de ellos, pues buscan la manera de que si el sistema los va a aplastar, pues que por lo menos los deje vivos para disfrutar a su familia un día más. Y eso es lo que pasó con estos señores. Por otra parte, también se dio el tema de los papeles de Pandora, que brevemente les voy a decir, esto es como los papeles de Panamá, y no es delito, como les repito, llevar las riquezas a esos países siempre y cuando no se evadan impuestos y siempre y cuando no sean producto de actividades ilícitas y se estén ocultando del fisco con el objeto de no cumplir con obligaciones tributarias. Que para el caso de El Salvador ya vimos que todos se fueron con ese objeto, ¿verdad? Aquí que nos vengan a decir, miren, es que era una donación y que entonces, pues yo soy una ONG, pero en un paraíso fiscal, yo creo que eso es como una bofetada, que nos quieran decir, que nos quieran justificar ese movimiento de supuestas organizaciones sin fines de lucro hacia un paraíso fiscal, o qué casualidad, ¿verdad? Que en los papeles de Pandora, justo e inmediatamente después de una gestión presidencial, 16 offshore. Las offshore son sociedades de papel que tienen representantes legales de papel, que en realidad son, es decir, hay un edificio en donde hay cajas postales en donde existen muchas sociedades que no existen en la realidad, solamente en el papel, a través de las cuales lo que se hace es eh, evadir los impuestos o si no, ocultar dinero procedentes de actividades ilícitas. En algunos casos solamente se los quieren llevar del país, pero esa es la minoría. Si acaso fuera la mayoría, pues yo creo que no sería tanto problema y como les repito, también se da con dinero fiat y se ha dado desde siempre por cantidades millonarias y en todo el mundo. Eso de que con las criptomonedas es más o menos, es lo mismo. No estamos ante algo diferente, solo nuevo, y que va a acarrear probablemente las mismas consecuencias si no se tienen sumas precauciones. Dicho esto, quiero cerrar felicitando el comportamiento que tuvimos. Yo sé que la lluvia nos ayudó bastante, la presión social en redes, el tema del partido de fútbol que iba a la selecta, ¿verdad? Pero qué bueno que se respetaron las medidas. Si el problema en el anterior partido también fue que se respetaron a la llegada, es que a la salida, después de la ingesta de bebidas que vimos también en los videos, yo vi por lo menos en videos de radios en las redes, en donde las personas que están con su vasote de cerveza, pues obviamente están con los otros alrededor y sin su mascarilla. Deberían de prohibir por lo menos la venta de bebidas alcohólicas, disminuir al máximo la posibilidad de que la gente se tenga que remover la mascarilla porque están gritando durante todo el partido. Y el partido de México pues es más atractivo, ojalá y no llueva igual y así mucha gente tal vez se retira de la intención de asistir al estadio. Miren, no vayan al estadio, hay más partidos que vida, no vale la pena 50, 30 dólares, 100 dólares que hayan pagado por dos partidos, la posibilidad de exponer a nuestros seres queridos y nuestras mismas vidas ante este virus del COVID, que estamos en una tremenda alza, ya deberíamos de estar todos
conocedores de las medidas, pero aquí hay mucha gente que me ha venido a criticar y diciendo, mire, pero es que este virus vino para quedarse, hay que volver a la normalidad. Por favor, no normalicemos los muertos por COVID, registrados oficiales y no oficiales, como que ahí van a seguir estando. Hay que sigan estando, que esto vino para quedarse, nosotros sigamos con nuestra vida. Por favor, no vayamos a hacer eso. No caigamos en ese terrible error. No podemos normalizar las muertes del COVID y dejar de lado nuestra obligación como ciudadanos, como personas, como hermano, como mamá, como hijo, como amigo, como profesional, y dejar las medidas de lado. Los muertos están para recordarnos que las medidas no se siguieron debidamente. Sí es cierto que el virus vino para quedarse, pero, y dicen, algunos me dijeron, es que hay que volver a la normalidad. Miren, no he entendido nada si usted me dice esas palabras. Esta es la normalidad, esta es la nueva normalidad. No vamos a regresar nunca a aquella normalidad a la que me dicen, es que licenciada, regresemos a la normalidad. Eso no existe. Así que por favor, no normalicemos estas muertes, sigamos con las medidas de prevención, las medidas de bioseguridad, las mascarillas, la distancia, el lavado de manos, no se toquen la cara, aún dentro del hogar, no bajen la guardia, no bajemos la guardia y tratemos de exponerlos lo menos posible. Se los digo con mucho cariño, de todo corazón. Yo sé que, y estoy muy consciente que hay opiniones mías que le gustan, otras que no. De eso se trata, ¿verdad? Todos tenemos derecho a pensar diferente. Me gusta que me lo digan. Yo tengo mucha tolerancia ante el pensamiento diferente siempre que sea expresado de forma respetuosa. Respétame que te respetaré tu derecho de decir lo que piensas, siempre. Tenga muy buena noche, si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes. Hasta pronto.